Muy buenos días. Realmente para nosotros es un enorme placer recibirles a través de la plataforma de FUSEM Internacional. Y en esta mañana vamos a compartir con dos excelentes amigas, la doctora Nancy Díaz de Villabona y la doctora Eduvigi Solórzano, quienes nos van a adentrar a un mundo realmente muy interesante, como es la dimensión clínica que tiene todo lo que es la neuralterapia y las acciones que ésta puede tener desde el punto de vista médico, odontológico, en relación a todo lo que es el mantenimiento, sobre todo de la salud de los individuos, que es lo que siempre perseguimos quienes trabajamos en el área del sector salud, que es justamente poder brindarle a las personas mejor calidad de vida, porque eso es importante. De nada vale vivir muchos años si no se vive con calidad. Y hacia eso es lo que van dirigidas las terapias que todos hacemos en general. Mejorar la calidad de vida de los individuos para que ellos puedan justamente disfrutar de todos los años que Dios, el universo, la energía o como ustedes le quieran llamar, le regala. Entonces yo a continuación les dejo con las doctoras para que disfruten de esta rica mañana en Venezuela, hablando de dimensión clínica de la terapia neural. Bueno, buenos días. Buenos días. Después de esa tan hermosa presentación, no nos queda más que darte las gracias, Víctor, por abrir las puertas de la Fundación Centro de Estudio de Medicina Estética a esta nueva aventura que se llama para nosotros terapia neural. De verdad, estamos muy agradecidas de este espacio que nos ha abierto para poder comunicar pues lo que más o menos hemos aprendido, de lo que nos gusta, de lo que nos apasiona, esta área de la medicina tan importante y como tú lo dices, que nos llena mucho de satisfacción cada vez que nosotros atendemos a nuestros pacientes y vemos su recuperación, que eso es lo más importante. Aquí no vale que seamos médicos, que seamos odontólogos, somos un grupo de profesionales del área de la salud que estamos trabajando en pro de lo más importante que nosotros tenemos, que son nuestros pacientes. Y sobre todo, bueno, Víctor, de verdad también en mi nombre, pues muchas gracias, como lo dice Edu, pues de darnos esta oportunidad y darnos esta oportunidad a todos de tratar de abrir una nueva ventana, digamos, profesional, totalmente profesional, y más que profesional, pues también nos permite ver la multidisciplinaridad que puede estar, que puede jugarle lo más positivo a nuestros pacientes, y por eso pues queremos ver si podemos redimensionar lo que tenemos pues para presentárselos a ustedes. Bueno, precisamente hablamos de eso, de la dimensión clínica de la terapia neural. Y ante todo, para los que no nos conocen, somos la doctora Nancy Díaz de Villabona y la doctora Eduvigi Solórzano, que cuando estábamos tratando de hacer este compendio, nos dimos cuenta de que el 80% de las cosas que hemos hecho en la vida, lo hemos hecho en conjunto. El currículum es una copia. Obviamente tenemos cosas que nos separan, pero muy pocas son esas. Somos odontólogos, gracias a Dios, somos odontólogos egresadas de la Universidad de los Andes, profesoras titulares, tenemos ya 27, 28 años trabajando en la Universidad de los Andes, y esto nos ha permitido pues salir fuera de este país a hacer nuestros estudios de cuarto nivel en la ciudad de Barcelona, en España. Hicimos un máster en antropología biológica, hicimos un doctorado en biología, y después regresamos y como no nos encanta estudiar, y entonces nos preguntamos, ¿seguimos adelante? Sí, seguimos adelante, hicimos un postdoctorado, el primer postdoctorado de nuestra universidad en gerencia para el desarrollo humano. Seguimos trabajando, seguimos haciendo, y nos metimos en el campo de la terapia neural, de la estética facial, y aquí estamos. Somos miembros fundadora de la Cátedra Libre de Estética Facial y Medicina Regenerativa, también somos miembros fundadoras del Laboratorio Integrado de Biología Celular Molecular
de la Facultad de Odontología, también formamos parte del grupo de investigaciones en biopatología, somos profesoras, gracias a Dios, de nuestra segunda casa, que es la Fundación Centro de Estudios de Medicina Estética FUSEME, y nuestro camino en la investigación nos ha permitido también ser receptoras de los premios de estímulo a la investigación que da tanto nuestra universidad como el país. Somos PEI ONTI y PEI ULA. Y bueno, principalmente somos zulandinas, amamos profundamente nuestra universidad y para ella vivimos. Y para ustedes, porque nos encanta ser docentes y aquí estamos. Dicho lo dicho, pues vamos a trabajar en lo que nos compete. Y para poder hablar sobre la terapia neural, tenemos que necesariamente hacer una pequeña reflexión sobre las diferencias que existen entre lo que es la medicina convencional y la medicina biológica. Para la medicina convencional se rige por esa visión cartesiana de que las partes son independientes, es decir, podemos atender partes de un organismo. Eso es una forma de presentarnos ante la medicina convencional. El diagnóstico y la terapéutica es basada en la lesión celular. Es la medicina que nos han enseñado en nuestras casas de estudio, que enseñamos en nuestras casas de estudio, un poco parceladas, ¿verdad? Las vemos por parte, vemos los sistemas por parte y atacamos las lesiones por parte. Combatimos las lesiones por parte. Y estas palabras que estoy diciendo es porque algunos dicen que es una medicina de guerra, porque nosotros atacamos la enfermedad, combatimos la enfermedad, utilizamos arsenales de antibióticos para mejorar una condición de infección, hacemos una bomba de anestésicos o analgésicos para liberar al paciente de un dolor. Y todo es, luchamos contra el cáncer, todo es una medicina de guerra, pero parcelada, buscando siempre la lesión, atacando siempre la lesión. Algunos se han salido de ese ataque, de esa medicina de guerra, y se han dado a la tarea de buscar otras formas de hacer, otras formas de ver al ser humano, otras formas de analizar la lesión o al enfermo, como debemos hacer. Y es cuando nos vamos a lo que llamamos hoy por hoy la medicina biológica, que las partes son interdependientes. Un estímulo que afecta a una parte tiene repercusión en todo el sistema. En un principio se le llamaba medicina alternativa, y era un poquito despectivo porque era la última alternativa que tenía el paciente. Después que la medicina convencional no podía hacer nada por ese paciente, buscábamos otra opción, la medicina alternativa. Pero esto ha ido mejorando, las relaciones entre ambos han ido acercándose y hoy por hoy se le llama medicina biológica. Es otra forma de hacer medicina. No estamos criticando ni la una ni la otra. Es otra forma de enfocar la vida. Es otra forma de enfocar la enfermedad. La medicina convencional, y yo como profesora de histología, lo primero que he dicho a mis estudiantes es, la célula es la unidad funcional, morfológica, embriológica, patológica de la vida, del organismo vivo. Sin embargo, el doctor Alfred Spitzner se da cuenta, médico, histólogo, embriólogo, se da cuenta de que eso no es así y dice, no, porque si usted saca una célula de su medio y la coloca en una cápsula de Petri, esa célula va a morir. Si usted saca la célula de su entorno, esa célula va a morir. Quiere decir realmente que nosotros no estamos hablando de que la unidad mínima tiene que ser esa célula, sino la célula en conjunto con todo el entorno, en conjunto con todo lo que la envuelve, que es lo que nosotros conocemos como la matriz extracelular. Es el líquido tisular extracelular, son los capilares que atraviesan y pasan por toda esa matriz extracelular, es el plexo de fibras nerviosas vegetativas terminales que están allí. Entonces la unidad mínima de vida se transforma. No es solamente la célula, sino además su entorno. Y a esto se le ha llamado sistema básico, que más adelante, gracias a
el aporte hecho por el doctor Alfred Pischinger, lo conocemos más coloquialmente como el sistema básico de Pischinger. ¿Por qué? Porque es esa célula en su entorno, con su matriz extracelular, que deja de ser un componente más para transformarse en el elemento fundamental y funcional de todo lo que tiene que ver con nuestro organismo. Y por eso, y es la base de lo que es la terapia neural. Entonces, ¿qué es terapia neural? Es un proceso de sistematización diagnóstica y terapéutica. Y ahí me paro un poquito. Vamos a poder realizar diagnóstico y terapéutica. No es solamente una herramienta terapéutica, es que además nos permite hacer diagnóstico. Es una medicina bioregenerativa y bioreguladora que actúa a través de un principio de estímulo-reacción. Se basa en lo que acabamos de decir, que el cuerpo humano funciona como un todo y que es el sistema nervioso, especialmente el sistema nervioso vegetativo, quien conecta cada parte del cuerpo con el resto y controla el funcionamiento de los organismos. Quiere decir que cualquier irritación que podamos tener a nivel de esa red nerviosa, y cuando hablamos de irritación nos estamos refiriendo a cicatrices, infecciones, intervenciones quirúrgicas, estrés emocional, pueden alterar ese sistema neurovegetativo y así aparecer síntomas diversos en cualquier parte del cuerpo. Y de eso se trata la terapia neural. ¿Qué es lo que hacemos con terapia neural? Neutralizar esas irritaciones del sistema nervioso vegetativo mediante infiltraciones de microdosis de un anestésico local. Principalmente tenemos que decir que el anestésico local por excelencia es la procaína. ¿Por qué? Porque tiene además propiedades magníficas cuando se desdobla en sus metabolitos. Pero no necesariamente tiene que ser la procaína. No podemos trabajar perfectamente con lidocaína, podemos trabajar perfectamente con mepivacaína. Y de hecho, eso ha hecho que se le haya denominado por mucho tiempo como la medicina de los anestésicos locales. Eso sí, queda claro que tiene que ser en puntos específicos. No es colocar en cualquier parte, como muchos piensan que puede ser llenar a un paciente de procaína. No, tiene que ser en puntos específicos. ¿Para qué? Para que ese organismo busque un nuevo orden de mayor equilibrio. Y suceda lo que nosotros queremos, lo que se llama la autoecoorganización. Eso es un concepto que ha manejado un paisano colombiano, el doctor Julio César Payán, y nos dice que es actuar sobre zonas neuroirritadas para impulsar nuevas relaciones. Así, será el propio organismo del enfermo quien decida si puede y quiere organizarse, autoorganizarse y organizarse con su entorno, es decir, autoecoorganizarse en el sentido de la curación, la sanación y el alivio. Entonces, sobre la base de eso, la terapia neural adquiere una dimensión científica y clínica. Como muchos saben, nosotros siempre hablamos de medicina basada en evidencia. Y la terapia neural es así. Tiene una dimensión científica bien establecida y obviamente desde el punto de vista clínico. ¿Sustentada en qué? En el amplio marco de experimentos científicos que se realizaron por parte de la Escuela Fisiológica de Rusia, como por ejemplo con Pavlov, Speranki, que son los padres de la medicina o de la terapia neural, y en una técnica de sistematización rigurosa de técnicas de abordaje de diagnóstico y terapéutica de la escuela alemana a través de los hermanos doctores Hunecke y el doctor Peter Tosh, que la hace merecedora de un título muy particular. La terapia neural es un sistema
médico complejo, más que considerarse simplemente una herramienta terapéutica. ¿De dónde aparece la terapia neural? ¿Será que a alguien se le ocurrió colocar anestésicos locales en un paciente de manera muy estudiada? No, es un descubrimiento, como sucede en la mayoría de los casos, de forma intuitiva y casual. Es un método diagnóstico y curativo que se inició en Alemania por unos médicos hermanos llamados Ferdinand y Walter Hünecke, que trabajaban en una pequeña ciudad alemana llamada Düsseldorf. Ocurre en el año 1925, cuando de forma incidental los hermanos Hünecke vieron desaparecer de súbito la migraña que tenía su hermana por más de 10 años y que la presentaba tanto con mucho dolor y que, habiendo recibido otras intervenciones, no habían encontrado solución a ella. Un día, un médico reumatólogo amigo les recomienda un medicamento. Ese medicamento venía en dos presentaciones, una presentación endovenosa y una presentación intramuscular. La presentación intramuscular contenía ciertas microdosis de un anestésico local, específicamente la procaína, por supuesto, para mejorar el dolor local que produce la inyección del anestésico, del antirreumático. Resulta de que por esas cosas de la vida hubo un error en la toma del medicamento y lo que se administró por vía endovenosa fue precisamente el medicamento que estaba conformado para ser utilizado por vía intramuscular. Al darse cuenta de esta situación, ya estaban colocando la medicina en la hermana, el doctor Ferdinand dice, bueno, esperemos alguna reacción adversa con este medicamento que es por vía intramuscular y que nosotros lo estamos colocando por vía endovenosa. Para su sorpresa, lo que se presentó fue la remisión inmediata de la migraña. Así los científicos aplicaron nuevamente este medicamento en 3 ocasiones sucesivas más, sin notar complicaciones y consiguiendo la total curación del dolor que tenía su hermana desde hace más de 10 años. Esto hizo que entendieran que realmente el efecto que ellos estaban obteniendo no era debido al medicamento antirreumático, sino precisamente debido a esas microdosis de ese anestésico local que contenía el medicamento intramuscular. De esa manera comenzaron a trabajar, comenzaron a tratar diversos pacientes con diversas patologías, colocando en distintos puntos anestésicos locales, especialmente la procaína, y dando resultados positivos a esas intervenciones que hacían. Tanto así que comenzaron a hacer esa escuela, que ellos llamaron Escuela de Terapia Neural. Peter Dosch, un médico alemán, discípulo predilecto de los hermanos Hünecke, fue quien se encargó de darle difusión y desarrollo a la terapia neural. Escribe un libro que se titula Enseñanzas de la terapia neural según Hünecke. Fue escrito en el año 1963. Y de allí en adelante a la terapia neural se le denomina de esa manera, terapia neural según Hünecke. Una vez una estudiante me dice, doctora, es que hay terapia neural según Pedro Pérez u otro nombre. No, realmente no. Esta tiene un mismo basamento. Todas las terapias neurales que ustedes pueden conseguir en los distintos cursos que se puedan dar siguen una misma estructura. Solo que el doctor Dosch pues tuvo la delicadeza de colocarle a este procedimiento, a este proceso, a este sistema médico, terapia neural según Hünecke, y así se ha quedado.
En este libro, Enseñanzas de la terapia neural según Huneke, se brinda un bagaje sumamente interesante de los sustentos teóricos y científicos de lo que es esta terapia. Y recopila además diferentes técnicas utilizadas y las principales indicaciones patológicas que podemos utilizar en la terapia neural. Entonces, utilizamos la procaína como un referente farmacológico de la terapia neural y de la revitalización tisular. Quiere decir que esa procaína puede llegar a todas las células a través de ¿qué? De lo que hemos hablado desde el principio, de la matriz extracelular, de ese sistema que está alrededor de la mayoría de las células de nuestro organismo. Actuando como repolarizando la membrana celular. ¿Por qué? Porque la procaína tiene una propiedad muy importante, tiene un alto potencial eléctrico, que alcanza aproximadamente los 290 milivoltios. Y eso es lo que hace que haya un cortocircuito, una reorganización de ese elemento celular para buscar un equilibrio, para buscar la salud. Queremos que tener claro, no vamos a anestesiar. El efecto que nosotros buscamos, a pesar de que estamos utilizando un anestésico local, no es anestesiar. Es la utilización de ese anestésico local en bajas concentraciones, estamos hablando de concentraciones mínimas de aproximadamente 0,5 a 1%, y en microdosis, que va a promover la repolarización y estabilización del potencial de membrana celular en la zona afectada por un impulso irritativo. Y esto va a permitir devolverla a su estado de normalidad. Cuando colocamos procaína como neural terapéutico bajo estas condiciones de bajas concentraciones y microdosis, vamos a promover la detención de la secreción de mediadores químicos responsables de la perturbación neural y humoral, asociados a los sitios de irritación. Esos sitios de irritación se denominan campos de interferencia. Ya vamos a ver que los campos de interferencia es el elemento fundamental para la resolución de muchísimos tratamientos con respecto a la terapia neural. De manera muy general, ¿cuál es el efecto que nosotros vamos a lograr? En condiciones normales, hay un efecto, un estímulo irritativo que promueve o provoca la despolarización de la membrana celular, es decir, ese equilibrio que existe entre el sodio y el potasio. Sin embargo, si la célula está en buenas condiciones, a través del metabolismo del oxígeno, va a tener la suficiente ATP o energía en forma de ATP para promover su propia resolución y volver a la repolarización de esa membrana, y aquí no ha pasado nada. Eso es el ciclo normal que sucede en todo. Pero si tenemos un estímulo intenso, un estímulo reiterativo, va a haber una despolarización sostenida de la membrana celular. Y eso se va a transformar en una célula enferma, en una célula pulso interferente hacia el sistema nervioso vegetativo. Quiere decir que vamos a estar en presencia de un campo de interferencia. ¿Qué es lo que logramos con la terapia neural? Sencillamente vamos a colocar la procaína como neural terapéutico para que ésta actúe repolarizando la membrana celular afectada, reintegrando
la condición bioeléctrica normal de esa célula, bioeléctrica normal de esa membrana celular. Con ello se recupera la función interferida en todos los circuitos del sistema neurovegetativo, lo que permite el reequilibrio de esa función o de esa bomba de sodio-potasio y la autoecoorganización del organismo. Al final, la salud. Todo esto va en función de que tenemos que hacer una historia de vida. Y en eso quiero hacer énfasis. Nosotros siempre hablamos en nuestra práctica diaria de una historia clínica, y siempre estamos pendientes de que lo que tenemos que hacer en nuestros pacientes es una historia clínica. En este caso va más allá de una historia clínica. Nosotros tenemos que hacer una historia de vida de ese paciente. Tenemos que escudriñar profundamente en todos los aspectos que han sucedido en la vida de esa persona, porque cualquier detalle puede ser el responsable de que haya una interferencia, un campo de interferencia, un campo que nos está promoviendo un dolor a distancia. Recordemos algo que es muy importante. Con la terapia neural nosotros no estamos tratando patología. Nosotros estamos tratando a un enfermo, no estamos tratando una enfermedad. Y eso es algo que siempre tenemos que tomar en cuenta. Muchas veces nos preguntan, ¿qué hago para el dolor en una rodilla? Bien, podemos hacer técnicas para mejorar la condición de esa rodilla o de ese dolor de rodilla. Pero más allá de eso, nosotros tenemos que buscar la historia de vida de esos pacientes. Y es probable que tengamos 2 pacientes con un dolor de rodilla, pero que el tratamiento va a ser totalmente distinto sobre la base de la historia de vida de esas personas. La interrelación de cada uno de los datos registrados permitirán reconocerlos como parte de un proceso emergente que es llamado enfermedad, en un sentido individual e irrepetible para cada enfermo. Entonces, una de las bases fundamentales para poder realizar unos tratamientos efectivos en nuestros pacientes es fundamentalmente hacer una excelente historia de vida. Con eso vamos a colocar en puntos específicos estas microdosis del anestésico local para poder obtener una respuesta que en la mayoría de los casos es una respuesta positiva, una respuesta que nos va a llevar a restaurar la salud de nuestros pacientes. ¿Qué tipo de abordajes podemos hacer desde el punto de vista terapéutico con la medicina, con la terapia neural? Bueno, uno de ellos, por ejemplo, es lo que manifestamos como la terapia neural anti-envejecimiento. Parece que es reciente porque ahora es que escuchamos mucho realizar algunos tratamientos de anti-envejecimiento a través de la terapia neural. Pero resulta de que estos son procedimientos que se vienen manejando desde hace muchísimos años atrás, cuando el doctor Lerich en el año 1930 reportó que la terapia con procaína podría ser de mucho beneficio para las personas mayores, bajo el concepto de que la vejez y las enfermedades que ésta conlleva eran producidas por el sistema nervioso alterado por diversas causas ambientales. Es lo que estamos diciendo, la relación del individuo con su entorno, con su medio ambiente. La terapia neural antienvejecimiento contribuye a la reintegración de la membrana celular, tratando una de las causas primarias del envejecimiento. Y hay terapias y hay procesos y protocolos establecidos específicamente con procaína, es decir, a través del proceso de terapia neural
para precisamente mejorar esa condición. Mejora la condición no solamente desde el punto de vista sistémico, sino morfológico en nuestro fenotipo. Hay de verdad resultados especiales que nos han permitido determinar que es una terapia de primera elección cuando se trata de la medicina antienvejecimiento. El locus dolendi. El locus dolendi o terapia del dolor local. Es la terapia de emergencia, podemos decirlo así. Es la terapia cuando te llega un paciente y presenta un fuerte dolor en alguna parte de su organismo. No nos podemos poner en ese momento, hacer la historia de vida, hacer la historia odontológica y todo lo demás. Tenemos que resolver el problema. Es el tratamiento más simple que tiene la terapia neural. Es la colocación de ese anestésico local directamente en la estructura que presenta el dolor, pero no con la finalidad, y eso quiero que de verdad quede claro, no con la finalidad de anestesiar, sino con la finalidad de resetear esta célula que está sufriendo ese momento de dolor para que ella se restablezca y pueda llegar a su equilibrio, que es lo que nosotros esperamos. Esas estructuras pueden ser a nivel de la piel, de puntos gatillos neofaciales, de gelosas, periosteos, nervios periféricos, entre otros. Es una terapia de choque, pero que no puede quedar allí. No es que resolví el problema del dolor de ahorita y me fui. Ese paciente tenemos que analizarlo, tenemos que hacerse esa historia de vida de la cual hemos hablado para saber de dónde viene, que generalmente esas lesiones, esos dolores, esa situación particular, esa expresión clínica de la sintomatología viene de otro elemento, de otra estructura, de otro sitio distante a ese donde se está manifestando el dolor, donde se está manifestando clínicamente la enfermedad. Una de las terapias más hermosas que tiene la terapia neural, o una de las formas terapéuticas más hermosas que tiene la terapia neural, es lo que se conoce como la terapia segmental. Define el manejo apropiado de un órgano enfermo mediante procedimientos estimulantes de la piel. Si vamos a conocer un poquito de anatomía aquí con mi amiga, vamos a saber de que existen en este cuerpo de nosotros, se reconocen aproximadamente 30 segmentos que tienen que ver precisamente con esos nervios raquídeos, que son fundamentales y que se distribuyen en lo que conocemos como segmentos metaméricos. Es el tratamiento de la zona del cuerpo con el fin de obtener un efecto terapéutico a nivel de esos segmentos metaméricos, del cual forman parte. Es colocar puntos estratégicos y específicos a nivel de la piel que tienen conexión con un segmento específico de esas raíces, de esos nervios radiculares, de esos nervios a nivel de la médula espinal. Otra terapia demasiado importante que se maneja en terapia neural y que hoy por hoy la conocemos como ya terapias más profundas, que es la terapia del ganglio. Estas terapias de ganglio van a tratar de llegar a las cercanías de un ganglio específico. No tocando el ganglio, pero sí bañando esa área donde se encuentra ese ganglio específico con una cantidad determinada de ese anestésico local que estemos utilizando. Los ganglios simpáticos, cervicales y celíacos presentan interconexiones importantes con nervios parasimpáticos, plexos nerviosos, glándulas, vasos sanguíneos y órganos de la región
craneal, cervical y torácica, además también de la porción abdominal, que se pueden abordar de una manera específica ya con técnicas mucho más especializadas y que podemos también conseguir a través de la colocación de este anestésico local a este nivel resultados excelentes en nuestros tratamientos. La terapia intraarticular. Son tratamientos de microdosis de un anestésico local a nivel de las inserciones del ligamento que están adoloridas, a las cápsulas articulares o específicamente a nivel de la articulación dolorosa. Por supuesto, tenemos que colocar mínimas dosis. En muchas oportunidades, mis amigos traumatólogos combinan terapia neural o procaína con ozono, inclusive con plasma rico en plaquetas, y los resultados son fabulosos. Pero nosotros, que no tenemos por qué ser todos traumatólogos, podemos colocar microdosis de esos anestésicos locales en esos lugares específicos a nivel articular para mejorar una condición dolorosa que puede tener un paciente. Ok. Y bueno, finalmente, quizás el punto más importante o la terapia más resaltante de todo lo que tiene que ver con la terapia neural, como es el abordaje de los campos de interferencia. Para hablar de los campos de interferencia deberíamos de tener un buen rato, porque es uno de los puntos fundamentales, campos de interferencia que pueden estar localizados en cualquier parte de un rato, específicamente a nivel de cavidad bucal. Los podemos hacer una analogía para decir que son cortocircuitos corporales, tejidos que están crónicamente alterados, donde hay una permanente despolarización de las membranas celulares en ese sitio específico que provocan variaciones a nivel bioeléctrico y que van a producir por vía neuronal afecciones y enfermedades a distancia. Es impresionante, y ya los que vayan a manejar la parte de la terapia neural se pueden dar cuenta. Una vez estábamos hablando con unos médicos que vinieron acá a Mérida a hacer uno de nuestros diplomados, uno de nuestros cursos que se manejan, de personas muy escépticas, en las cuales jamás van a pensar que si yo coloco unas microdosis de un anestésico local a nivel de cualquier campo de interferencia, como los podemos ver en esta panorámica que tenemos allí, podemos lograr el alivio de un dolor en la rodilla, de un dolor en el codo, de una afección patológica a nivel de cualquier parte de nuestro organismo. Entonces, si colocamos un poquito de anestésico local en una cicatriz de una caída que tuve hace 20 años, y esa cicatriz era el campo de interferencia que está provocando un dolor o una manifestación clínica de una enfermedad. Por eso es que hablamos de que no podemos tener pendiente una patología, no podemos decir para una patología específica tenemos una terapia de tal o cual forma. Todo va a depender de lo que nos diga nuestro paciente. Todo va a depender de lo que haya pasado esa persona a lo largo de su vida. Y por eso decimos que una simple cicatriz de una caída que tuvo hace 20 años puede ser quizás la responsable de que esté produciendo un dolor fuerte en algún lugar de su organismo. Entonces, esos focos o campos de interferencia son cortocircuitos corporales, tejidos crónicamente alterados que provocan las variaciones en los niveles bioeléctricos de esa membrana celular y que van a producir afecciones y enfermedades a distancia.
Es así entonces como, ante todo lo que hemos visto, tenemos digamos, la propiedad de decir que ninguna parte del organismo biológico va a funcionar de manera aislada, por la interdependencia anatomofuncional que existe entre los diversos sistemas o los órganos que la conforman. Es por ello entonces que la terapia neural, como parte de esa medicina reguladora, va a dejar de ver o dejó de ver hace mucho tiempo al organismo, ¿verdad? Como algo distante, como los distintos sistemas como algo distante, sino que ve al organismo como una sola unidad biológica, evidentemente intercomunicada. Y es allí cuando precisamente la terapia neural abre, ¿verdad?, sus campos como medicina bioreguladora y se enfoca en algo muy importante, en una estructura que anatómicamente y funcionalmente nos va a abrir el campo de la terapia neural a nivel de cavidad bucal. Y es así como nace una especialidad dentro de la terapia neural, como es la odontología neurofocal, la cual tiene un enfoque complementario a través del cual nosotros vamos a rescatar la complejidad anatómica y funcional y al mismo tiempo tratar de introducirnos o de progresar dentro del todo o para conseguir el todo, como es la integralidad. Es así entonces como dentro de las especializaciones que hoy por hoy ha tenido una hermosa profesión de la cual nosotras pues nos sentimos orgullosas de pertenecer a ella, como es la odontología. La odontología, a pesar de tener tantas especialidades, le dio campo a lo que nosotros vamos a conocer o vamos a definir como la odontología neurofocal, la cual se considera una rama terapéutica de la terapia neural, cuyo principio es buscar esa integridad del biosistema humano y va a encargarse de prevenir, tal cual como lo hemos conversado, prevenir, diagnosticar e inclusive tratar esos cuadros patológicos productos de desequilibrios energéticos y evidentemente esto lo vamos a hacer a través de las diversas terapéuticas que nos van a permitir tratar esos campos interferentes específicamente a nivel de la cavidad bucal, pasando a ser lo que era una unidad anatomofuncional aislada para considerarse hoy en día como una parte importante, una razón de la totalidad del ser biológico. Entonces, este señor, ¿verdad? El doctor Adler, perdón, tal cual como la doctora Eduvigi lo comentó anteriormente, este señor nos abre, como odontólogo, nos abre esa posibilidad de tener una apertura en el campo de la odontología y tratar esos campos interferentes, los cuales ya sabemos que se pueden convertir en los puntos de partida o en factores desencadenantes de cualquier cuadro patológico o enfermedad. Es así que como él, como odontólogo, en el año precisamente 1958, da a conocer sus técnicas, da a conocer su proyección, da a conocer esa dimensionalidad de la odontología dentro del campo de la neuralterapia y promueve, ¿verdad?, lo que hoy por hoy conocemos como la odontología neurofocal. Esa odontología neurofocal va a centrarse en que gracias a la pertenencia y a la pertinencia anatomofuncional que tiene el sistema nervioso y específicamente el sistema nervioso vegetativo, se abre, como es el responsable en parte, al igual como todo, como parte del sistema nervioso central, como parte, va a, digamos, a desplegar esas relaciones biológicas hacia los dientes y ver
que cada uno de los dientes va a tener una conexión con algún órgano de nuestro cuerpo, ampliando de manera integral, ¿verdad?, todo ese funcionalismo para poder identificar y tratar esas desarmonías generales y bucales en toda su dimensión. ¿Por qué? Porque ya sabemos que hoy por hoy la boca o la cavidad bucal se relaciona con el resto del organismo. Esa interacción biológica, ¿verdad?, que va a tener como asiento la cavidad bucal y donde va a haber una integración de funciones con los demás aparatos y sistemas que nos conforman el organismo, va a contribuir de una u otra manera a mejorar la salud del paciente y evidentemente dar solución a través de los diversos tratamientos que nosotros podemos hacer para dar solución al tratar los focos o campos de interferencia, ¿verdad? Y que desde las piezas dentarias son reflejadas a cualquier parte de nuestro cuerpo. Algo muy importante. Dentro de la terapia neural, nosotros tenemos una unidad morfofuncional que se denomina odontones y que son los dientes, ¿ok? Los dientes y el compendio que envuelve a cada una de esas estructuras dentarias, porque como bien lo hemos estado conversando, esa matriz celular, esa matriz que envuelve a cada una de las células que conforman los distintos órganos y evidentemente los órganos, los sistemas, va a tener una repercusión precisamente en esos campos interferentes y que cualquier desarmonía va a repercutir a nivel general o sistémico, bien sea en estadios crónicos o agudos, pero además de eso, a través de esa relación de los odontones con el organismo, vamos a ver cómo algunas enfermedades orgánicas a distancia también van a repercutir precisamente en esa unidad morfofuncional dentro de la terapia neural y dentro de la odontología neurofocal como lo es el odontón. Ahora bien, ese odontón precisamente va a tener un protagonismo dentro de lo que nosotros conocemos como la reflexología dental. Resulta y acontece que los doctores Boll y Kramer, ¿verdad?, ellos trataron de relacionar o hacer un compendio de esquemas bioenergéticos, ¿verdad? Y que evidentemente lo relacionaban con los diversos cuadros patológicos. ¿Relacionados con quién? Con cada diente, con cada odontón y el resto de organismos. Ellos obtienen mediciones verificadas, las cuales se tenían que hacer con frecuencias especiales de electroacupuntura. Evidentemente, no es fácil hoy por hoy, pues tener este tipo de, digamos, de tecnologías. No todo el mundo tiene la accesibilidad, pues, de tener la posibilidad de obtener equipos de frecuencia especial. Y es por eso que se da origen a un sistema que se denomina reflexología dental y que basada en la obra de Deutsch, ¿verdad? Y que a su vez ya sabemos que Peter Deutsch, digamos, atiende ese compromiso clínico y médico que tienen los hermanos Huneker, y el doctor Germán Duque, colombiano, él llega y hace esa inversión, ¿verdad?, de tiempo, de dedicación y de investigación. Y en estos cuadros que yo les presento a continuación, podemos ver cómo perfectamente un incisivo central superior tiene relación con estructuras fuera del campo de la cavidad bucal, como pudiese ser alteraciones a nivel endocrino que me afecte la epífisis, o a nivel vertebral alguna radiculopatía que tenga que ver, por ejemplo, en el caso del incisivo central superior, el primer incisivo, ¿verdad?, con el dorso, con la porción lumbar o igualmente con la porción coxal.
Pero también tendría relación, por ejemplo, cuando el paciente vemos que nos llega con un locus dolendi y tenemos tiempo, porque el dolor existe, pero tenemos tiempo para hacer el diagnóstico correcto, y nos damos cuenta que cuando tratamos el incisivo central superior, si el paciente tiene un dolor en la parte posterior de la rodilla, al aplicar esta técnica, ¿verdad? Esta terapéutica, el paciente automáticamente, si las condiciones están dadas y no hay un daño anatómico específico, ¿ok? El paciente puede recuperar gracias a ese rompimiento, gracias a esa separación de ese cortocircuito. ¿Por qué? Porque de una u otra manera hemos podido ver la atención hacia un campo interferente. Es lo mismo que si en ese diente, en esa pieza dentaria, en ese incisivo, en ese odontón, hay una caries, evidentemente me va a relacionar más el dolor de la rodilla en la parte posterior, ¿verdad? Con la rehabilitación de ese odontón, y si realmente hay esa dispersión del dolor, quiere decir que hemos de una u otra manera visto que la caries dental que estaba presente en ese odontón era la razón por la cual estaba afectada la rodilla por la parte posterior. Así sucesivamente, ustedes esto lo pueden conseguir y podemos ver cómo en los distintos, vean, esto es para el maxilar superior y esto es para el maxilar inferior. En cualquiera de ambas arcadas dentarias ustedes pueden conseguir esa conexión odontón, órgano o sistema. Dentro de la cavidad bucal existen importantes campos interferentes, como pueden ser la caries dental, como puede ser una malposición dentaria, es decir, un apiñamiento dentario, una posición que no es la debida, por ejemplo, como lo pueden ver acá en este diente o en este diente, que no ocupa la posición específica en la arcada dentaria, eso también va a transformarse en un campo interferente. Lo mismo cuando hacemos un tratamiento de conducto, que si es necesario hacerlo, sí se va a hacer, porque no es que vamos a optar por la extracción de la pieza dentaria, porque es que la extracción de la pieza dentaria nos va a dejar otro campo interferente, como es la agenesia o la ausencia de esa pieza dentaria, pero también la cicatriz que me está dejando posquirúrgica. Y también se me está transformando en un campo interferente. Entonces, no es salir del diente, es atender ese diente y atender la patología que a distancia ese odontón me está creando, dada la condición propia que él tiene desde el punto de vista dentario. Otros campos interferentes que no los vemos sino a través de las radiografías, podemos ver un campo interferente, por ejemplo, un tercer molar incluido, ¿ok? Podemos ver dientes que están impactados en el sitio donde no corresponde. O también podemos ver dientes, digamos, ser campo interferente, dientes con procesos infecciosos, y que lo podemos ver perfectamente en imágenes radiográficas. Acá tenemos un secuestro radicular y aquí tenemos la formación de un absceso dentario, periapical. Pero no tan importante, no menos importante va a ser en aquellos pacientes que, por ejemplo, tienen esta condición. En este caso son pacientes parcialmente déntulos, aparte de que hay ausencia de pieza dentaria, se ve que ha habido una salud bucal bastante afectada, pero el paciente también es bruxista. Y esto trae consigo una repercusión en el sistema periodontal. Eso también se transforma en un campo interferente. Y por otra parte, como lo nombró la doctora Eduvigi, no solamente es el tratamiento que nosotros vamos a hacer a nivel de cavidad bucal, tratando de bloquear esos campos interferentes que de una u otra manera pueden estar afectando, ¿verdad?, a distancia otro órgano o sistema, sino que también existen alteraciones en cuanto al dolor, ¿verdad?, y es lo que nosotros pudiésemos tratar como un locus dolendi.
pero evidentemente una disfunción temporomandibular va a afectarme el funcionamiento de todo lo que tiene que ser el marco muscular que me maneja la única articulación móvil de todo lo que es el complejo craniofacial, como es el complejo articular cráneo-mandibular, también conocido anteriormente como ATM. Entonces, esto va a repercutir y se va a transformar en un dolor el cual podemos abordarlo por una técnica específica, ¿verdad? Para tratar ese locus dolendi. Pero, evidentemente, nosotros como odontólogos, y es ahí donde vamos a ver más adelante, cómo las interconsultas y la multidisciplinaridad es lo que tiene que privar para buscar el restablecimiento de la salud de nuestros pacientes. A consecuencia de esos trastornos temporomandibulares puede surgir también los síndromes miofaciales. Este es un síndrome también caracterizado por un dolor incapacitante y que va a involucrar prácticamente todo el lado lateral de la región afectada a nivel del rostro o a nivel de la cara, y que evidentemente va a tener repercusiones a nivel cervical, va a tener repercusiones a nivel del dorso en la parte superior y así sucesivamente. Entonces también lo podemos tratar, bien sea con una terapeuta específica, viendo primero a ver cómo el paciente lleva su oclusión, ¿verdad? Y si son médicos los que están tratando a estos pacientes y no se ven comprometidos, pues ustedes refieran al paciente al odontólogo cuando podamos ver el restablecimiento total de precisamente ese cuadro doloroso que nos está presentando el paciente. También los trastornos temporomandibulares nos pueden llevar a crear otro campo de interferencia, ¿verdad? Como lo puede constituir la pérdida de la integridad de los odontones, ¿verdad? En este caso, porque con el bruxismo puede haber, digamos, destrucción de alguna parte, como ustedes lo pueden ver acá, alguna parte de los dientes, ¿verdad? De sus bordes, oclusales e incisales. Y precisamente esto se va a transformar también no solamente por el dolor muscular que pueda presentar el paciente, sino por el desgaste dentario, el cual puede llegar a producir dolores generalizados a nivel de la cavidad bucal. ¿Qué tenemos entonces nosotros que hacer para definitivamente concretar el tratamiento y la terapéutica de qué requiere realmente el paciente? Como bien lo dijo la doctora Eduvige, esa historia de vida que aunque estamos dentro de una estructura anatómica específica, no es la historia clínica como tal, sino que se acopla a esa historia de vida y ver qué es lo que está pasando, ¿ok? Evidentemente, estamos dentro de una medicina bioreguladora donde también el consentimiento informado va a ser parte primordial, como toda responsabilidad que tenemos nosotros como profesionales dentro del campo de la salud. Pero existen dos tests que son primordiales, ¿verdad?, para el abordaje precisamente anatómico en cuestión, como van a ser el test de Adler, ¿ok?, a través del cual nosotros vamos a identificar la presencia de uno o más campos de irritación o interferente dentro o fuera de la cavidad bucal, ¿ok? Específicamente, y como ustedes lo pueden ver en este gráfico, es un test que se aplica a nivel de la columna cervical. Y de allí, evidentemente, nosotros podemos ver la dimensión de esos puntos dolorosos y la ubicación de los mismos. Y por otra parte, también tendríamos, no menos importante, el test de Huneke. Ese test consiste, como bien lo hemos hablado, en la aplicación de puntos de procaína en esos campos de interferencia dentro de cavidad bucal para buscar en lo posible, y ojalá que eso sea así como mágico, ¿verdad?, eliminar instantáneamente el dolor que pueda haber a distancia si el odontón, ¿verdad?, es el responsable como campo interferente. Entonces, yo creo que nosotros podemos de verdad proyectar
todos estos trabajos, todas estas terapéuticas, pero los que trabajamos con odontología neurofocal, no podemos dejar de hacerlo a través de nuestra herramienta más específica, como lo es la radiografía panorámica. Cuando nosotros comenzamos a hacer la historia de vida de ese paciente, uno de los requerimientos básicos que nosotros como odontólogos neural terapéuticos, ¿verdad? Nosotros le pedimos al paciente una radiografía panorámica. Y como ustedes pueden ver acá, los distintos campos de interferencia. Y es allí como nuestros colegas médicos, ¿verdad?, pueden apoyarse y pueden visualizar esos campos interferentes de una manera mucho más clara y poder ayudarse con esa reflexología dental a hacer la transcripción y la traducción de los cuadros patológicos que están a distancia, producto de los campos interferentes o de los distintos campos interferentes que tenemos en cavidad bucal. Entonces, esto es una herramienta que tanto el odontólogo, pero también el médico debe de tenerlo en sus manos, porque va a ser la herramienta idónea, la herramienta mágica, sí, la herramienta mágica que nos va a perfilar cuál es realmente la realidad biológica que tiene el paciente dentro del campo de la neural terapia. Pero bueno, precisamente hablando de eso, nos surge lo siguiente y decimos, debe precisamente como nuestro punto de encuentro es la recuperación de la salud del paciente, tenemos que hablar de esa relación médico-odontólogo. ¿Por qué? Porque con el respeto de mis doctores presentes y con el respeto de mis odontólogos presentes, siempre decimos que el médico cree que debe saber de todo menos de la cavidad bucal. Mientras que el odontólogo cree que debe de aprender de todo de la cavidad bucal, pero no se inmiscuye en tratamientos fuera del campo operatorio que nosotros como odontólogos tenemos. Y esta es precisamente una disciplina médica que nos va a permitir esa interacción, que nos va a permitir que tanto el odontólogo como el médico podamos realizar terapéutica, evidentemente, hasta donde nosotros realmente tengamos nuestros límites, porque eso hay que respetarlo. Y es así entonces como la terapia neural nos va a enseñar de una manera especial a relacionarnos entre terapeutas. Aprendemos a no perdernos en los roles que jugamos ni presumir como especialistas. Aprendemos de verdad a encontrarnos como seres humanos profesionales que somos, con toda la complejidad y riqueza que eso implica. Por lo tanto, debe de haber siempre un enfoque multidisciplinario por recuperar la salud de nuestros pacientes. Sin este enfoque multidisciplinario que nos da la oportunidad, la terapia neural y la odontología neurofocal como disciplinas hermanas, nosotros, si hay una separación de territorios, de verdad que el más afectado va a ser el paciente y también la conciencia de nosotros como profesionales. Entonces, la terapia neural, como decimos, se une por el bien de todos nuestros pacientes. Y es así entonces como llegamos a tener como consideración final algo que siempre, bueno, lo conversamos la doctora Eduvige y yo, y es que la terapia neural es un método alternativo de sanación, cuya esencia radica en la identificación de ese campo interferente, pero también donde además el diente, que ya no es diente dentro del campo de la neuralterapia, sino ese odontón, ¿verdad? Dentro del aura natural, es una puerta hacia el porvenir de nuestros pacientes, dejando de ser solo una parte para convertirse en un todo biológicamente complejo. Y como lo dijo Bach, una sanación verdadera
tiene como meta ayudar a la persona a lograr la armonía entre su alma, su cuerpo y su mente. De verdad, muchísimas gracias. Para nosotros ha sido de verdad realmente una experiencia bellísima compartir dar esta dimensión, ¿verdad? De lo que es la terapia neural vista, digamos, por odontólogos, por médicos, por el personal de las ciencias de la salud. Y pues evidentemente darle las gracias al doctor Víctor por esta oportunidad, y si ustedes tienen alguna pregunta, pues bien estamos dispuestos a respondérsela. Y con esto podemos ver, y es lo más importante, que cuando hablamos de odontología neurofocal, no necesariamente solo el odontólogo tiene que saber de eso. Y cuando hablamos de terapia neural, no necesariamente el médico tiene que saber de eso. Ambos, en conjunto, tenemos que trabajar. El odontólogo tiene que aprender que no es la boca solamente su área de competencia, pero además el médico, que siempre les tiene miedo meter mano en boca, tiene que aprender a hacer un test de Gunica, tiene que aprender a hacer tiene que aprender a reconocer patologías en cavidad bucal que van a ayudarle a conseguir respuesta a esos problemas a distancia que tienen sus pacientes. Por eso es que van unidos de la mano, por eso es que hemos logrado esa compenetración de ambos. Obviamente, el médico no va a restaurar una caries dental, pero va a identificar que la caries dental es el campo de interferencia, por lo cual él remitirá a su odontólogo de confianza para que restaure el problema odontológico y usted pueda continuar con su trabajo a nivel de terapia neural. Allí está esa buena relación, sí, y esa excelente combinación y enfoque que nosotros tenemos, y por esa razón consideramos que es un área hermosísima que nos une como profesionales de la salud. Y sobre todo, visto esto, definitivamente nosotras siempre lo conversamos, esta es una disciplina de igualmente de parte nuestra, pues agradecerle su estar allí del otro lado de la pantalla, en distintos lugares, que esta maravillosa actividad que nos permite relacionarnos con muchísimas más personas a distancia, darle las gracias por haberle dedicado este ratico a escucharnos. Estamos a la orden, ahí están nuestras redes sociales, nuestros correos electrónicos a través de FUSEM, el ingeniero Rubén. Tenemos que darle las gracias. Es la persona de enlace siempre con nosotros, y en las redes pues aparecen el sitio donde pueden dirigirse si tienen alguna información o quieren alguna información sobre el próximo actividad, entrenamiento o seminario que vamos a dar, Dios mediante, con esta casa de estudio que nos ha facilitado esta forma de relacionarnos con todos ustedes. Bueno, yo